más temprano, ahí uno va viendo. Vacaciones familiares que eran a mitad de año, que mi familia se fue a México y yo tenía clases obligatorias, así que no tenía permiso para ir. Hay algunos que tiran licencia o cuestiones de enfermedades, también se puede, no es muy ético, pero en general lo más probable es que de verdad hay algo, si tu familia viaja en verano, o sea, en la mitad de año, porque es más barato, o algo así, lo más probable es que también te lo perdáis. Y bueno, los horarios en el internado tenéis harto menos tiempo. Yo seguí jugando una liga por lo menos de fútbol y haciendo distintas cosas, pero igual uno puede seguir haciendo cosas, ¿no? Ahora, un poco, ¿qué es lo que uno ve en la carrera también? Pues, porque para que no se lleguen y se sorprendan con lo que les toca. Acá a la izquierda, y si hay alguien que no lo soporte las fotos, lo más probable es que la carrera no es para él. Pues esto es más importante que la vocación, tener un poquito de guata también para algunas cosas. ¿No? Entonces, acá a la izquierda pueden ver, esto fue hace como 3 semanas. Fue en un pueblo acá en Chile, no me acuerdo en cuál, que llegó un paciente y dijo, doctor, se me cayó la pierna. Y llevó con la pierna en la bolsa. Así que son cosas que uno le va a tocar a ver. ¿Qué le había pasado? Era un paciente con retardo mental que vivía en situación de calle y tuvo una herida en la pierna hace 12 años. Consultó ahora porque estaba muy fea, se infectó todo, se murió toda la pierna. La pierna estaba completamente muerta, no tenía sensibilidad. Y un día se le cayó el hueso porque ya se terminó de despegar lo último que estaba pegado, porque se murió el tejido. ¿Y esa foto te llega por el grupo de WhatsApp de amigos o qué onda? Me llegó el grupo WhatsApp de amigos de la U. Eh, por ejemplo, acá tenía un paciente que está intubado en la foto del medio. Un paciente intubado, ¿cómo se llama? Esto, ¿qué es lo que significa? Básicamente, como se ve, tiene un tubo por la boca que entra hasta los pulmones, que llega casi hasta los pulmones, y le sirve para respirar artificialmente. En la foto de abajo tenemos un paciente que está desnutrido, de niño, joven, que de repente se ve que los dejan abandonados los papás, no los pescan, no les dan comida, los fueron a rescatar y puede llegar un niño así de desnutrido. La foto de acá arriba a la derecha es una colonoscopía, un estudio del colon. O sea, te meten una cámara por el ano y van a ver lesiones. Perdón, esta es una gastroendoscopía. Tiene un cáncer gástrico. Acá una lesión en el fondo, es la imagen de más arriba a la izquierda. So, probablemente un cáncer. ¿No? La imagen acá a la derecha tenía un paciente que estaba operado, tenía la pierna rota, o sea, la tibia. En el fondo le pusieron estos palos por fuera para poder fijar y darle tiempo a la piel ahí para que cierre, porque no lo podía operar antes de que cierre y resolver definitivamente esa lesión. Como se ha visto un poco en la realidad hoy en día y todo lo del coronavirus, también se van a enfrentar a pacientes que van a morir. Los pacientes mueren, es una realidad. Hay que hacer todo lo posible por evitar que pase, pero hay gente que también hay que entender que le llegó el momento, le llegó la hora, ya están más viejos, tienen muchas enfermedades, y en el fondo se los va a enseñar un poco en la carrera, pero no hay que tenerle miedo a la muerte, y hay que entender que la muerte es un proceso de fin de vida, y también les va a tocar pacientes que puede que se les mueran a ustedes en el servicio de urgencia, puede ser que le llegue, estaba perfecto y el momento siguiente ya no, van a quedar medio choqueados, y son cosas que también pasan en la carrera, ¿no? Así que aquí ya nos estamos acercando a una de las preguntas que me hicieron antes, creo que es la diapositiva siguiente. No sé si tenían alguna pregunta de las cosas que van a ver o antes de pasar a lo otro. Sí, yo tengo una duda, o sea, que elegiste antes. Sobre eso, creo que era sexto y séptimo que no tenéis vacaciones. Por ejemplo, los años anteriores no se te cortan, porque por lo menos lo que me habían dicho, no sé si sea verdad, es que en medicina uno también cuando está como
haciendo estas prácticas, no sé cómo decirle, ¿No? está como se desfasa mucho con las otras carreras. O sea, si es que tú, por ejemplo, en el verano tenés que hacer estas prácticas y tus vacaciones son, qué sé yo, marzo y abril, cuando toda la gente está estudiando. Entonces al final se crea como la burbuja de medicina, por decir. ¿Es verdad eso? Ya, a ver, de primero a quinto, mi año escolar era de marzo a diciembre. Así que tenía las mismas vacaciones en enero y febrero sin mucho cambio. Eso de primero a quinto. Sexto y séptimo, las vacaciones hay vacaciones, pero son entre internados. Normalmente puede ser una semana o hasta 2 semanas, dependiendo del internado. Entonces, de repente tení 3 internados que son cortos y duran un mes cada uno, y tenía una semana de vacaciones, y después tenía un internado largo de 6 meses y tenía 2 semanas de vacaciones, y tenía. Entonces, si bien tenéis vacaciones, pero no tenéis las vacaciones que tenéis en la universidad, como en otras carreras de enero a febrero. Eso es un poco el horario. Vale, vale. Ya, pues. Están a punto de salir, ya pasaron toda la carrera. En el fondo, qué cosas son un poco lo que importan, solamente comentarlo para que sepan las notas. Lo que siempre le dicen los egresados a los que están recién entrando o entraron, las notas de primero, segundo, en general, son las más bajas y pesan después. Entonces estudien el primero y el segundo. Y es un muy buen consejo, ¿por qué? Porque un poco lo que viene después va a depender de las notas. Entonces, importa haber tenido trabajo científico, haber investigado y publicado en revistas científicas, haber hecho ayudantía, tener pasantía en alguna especialidad o algo también sirve, y rotaciones extra en general. Todas esas cosas dan puntos y te ayudan después para lo que sigue, que es un poco qué opciones tenía al salir, que era la pregunta de antes. Ya, pues el gran tema son las especialidades. Las especialidades consisten en seguir una de las ramas de la medicina y dedicarte a eso. ¿Cuáles son las grandes ramas? Por ejemplo, cirugía, traumatología, pediatría, ginecología, medicina interna. Entonces tú salís y lográs entrar a una especialidad que son comúnmente referidas como las becas, pero no siempre es becado. Eso puede depender, el financiamiento puede variar. Entonces, y tú decís, no, a mí me encantaron las cirugías, quiero vivir operando. Entonces, tu opción puede ser intentar entrar a una beca de cirugía para poder dedicarte a eso. Queréis ser médico, la otra opción es trabajar como médico general. En el fondo no hay ningún problema, se gana bien, no hay que tenerle miedo, y que es lo que uno hace, en el fondo, muy variado. Cuando tú salís, podéis trabajar en la urgencia, podéis trabajar en una consulta, podéis estar operando, podéis hacer procedimientos, depende un poco de qué es lo que logréis conseguir. En mi caso particular, yo salí y me fui a trabajar al hospital de Rengo, que queda a 1 hora y media en auto de Santiago. En general trabajaba de 8 a 5 y hacía algunos turnos, ahí hacía a modo reemplazo. Y trabajé en medicina interna. Después me fui a trabajar al hospital de Panguipulli todo febrero. Me conseguí un reemplazo y trabajé en el hospital de Panguipulli en febrero. Después se hizo el concurso y yo entré a la especialidad. Y me fui a ir a Viña y estoy haciendo la especialidad en Viña. Entonces, eso, médico general, un poco de trabajo de todo, mayoritariamente son reemplazos y cosas que uno le piden. La especialidad, el EDF es en destino formación, que es el conocido general de zona, que es el médico que se va a trabajar como médico general a alguna parte del, ¿cómo se llama?, el territorio nacional, a un consultorio o un hospital de baja complejidad, a hacer la pega de médico general en esa zona. Y después uno puede entrar a un pool de concursos para becas, para especialidad, después de 4 años trabajando como general de zona. Y, por ejemplo, tengo un amigo que quería irse a Juan Fernández y estaba postulando para irse a Juan Fernández. No le resultó ahora, pero tengo otros amigos que están en Puerto Aysén, en Conbarbalá,
Viña también hay otro, un par en Santiago, como están trabajando en general de zona. Y última opción, así como al egresar, convalidar el título. Tengo 4 amigos que están trabajando como médico general y están convalidando el título para hacer el examen de España y ir a hacer la especialidad de España si es que pueden. ¿No? Así que campo para hacer cosas hay harto. Cuando egresáis, tu vida laboral es más relajada que el internado, excepto la especialidad en promedio es más intenso, es más duro el tiempo y lo que te piden. Pero como médico general recién egresado es fácil encontrar reemplazo, contrato un poco más difícil, y uno de los grandes plus es que te pagan muy bien desde el principio. En Chile el médico promedio está muy bien pagado. Si tú querís ser un weón así ultra rico, millonario, puede que medicina no sea la carrera para ti, porque te van a pagar bien siempre, pero no te van a pagar así como excelente para llegar a ser un gallo que está ganando 20 palos, bueno, es algo ridículo en medicina y pasa muy poco, muy poco. O sea, si hay gente que lo único que le preocupa es la plata, la carrera, hay otras carreras donde trabajando mucho puedes tener la opción de ganar más que en medicina, pero en medicina te pagan mejor que el gran promedio de todos los otros egresados en general, así como para tenerlo más o menos claro. Ya, pues. Y finalmente, y un poco lo que les comentaba, que hay para todo en cuanto a lo que es el campo laboral. Si no te gustaron los turnos durante el internado, y tengo amigos que decían no quiero hacer más turnos, perfectamente podéis conseguir un reemplazo que sea de 8 a 5 todos los días en una consulta y no voy a tener por qué hacer turno. Si no queréis ver pacientes, tengo amigos que, como les conté al principio, en el fondo dijeron, en verdad esta cuestión no era lo mío, no me gusta ver pacientes, pues me sigue encantando la carrera y quiero seguir trabajando en esto, y se dedicaron bueno, tengo una amiga que se fue a trabajar a la morgue, o sea, una compañera, por ejemplo, y no ve pacientes, pues se encarga de hacer autopsia. Tengo otros compañeros que le gusta la salud pública, así que está viendo trabajo de bioestadística. Otra compañera que está haciendo trabajo administrativo porque quería, después del internado, había sido muy intenso, entonces dijo, antes de ver pacientes de nuevo, quiero darme un tiempo así un poco más relajado, y está haciendo pega de oficina de 8 a 5, viendo papeles y trámites del hospital que también se necesita. Y lo otro, cuando ver pacientes y lo gran fuerte de la medicina, la urgencia, las consultas, pabellones para la cirugía y las visitas domiciliarias, que consiste en ir a ver a los pacientes a su casa. Ahí podéis trabajar en ambulancias como HELP, cosas así. Y por último, bueno, lo que les comentaba, el campo en los hospitales, los consultorios y en las clínicas. Como recién egresado es muy difícil trabajar en una clínica. En general, como especialista uno llega a las clínicas. Pero hospitales y consultorios hay harta vega. Eso era. No sé, pues ahora todas las preguntas que tengan. Y yo te quería preguntar si es verdad eso que con el título de doctor podéis tener pega siempre, como casi asegurada y como en cualquier lado del mundo. ¿Eso es verdad o...? Cualquier lado del mundo no. Tú tenés que convalidar tu título para trabajar en otro lado. Igual, como en casi cualquier carrera. Pero en el fondo se puede convalidar el título y puede ir a trabajar a otro lado, pero no es tan fácil, no es de llegar e irse como médico en general. Por ejemplo, Inglaterra te pide hacer 2 años más de trabajo como comunitario en un consultorio. ¿Sabes? Como casi hacer un internado de nuevo. Y ahí te habilitan el título. Como cosas así. Va variando un poco del país y todo. España es uno de los lugares más fáciles que te convalidan el título y podéis trabajar, pero son pocos los lugares que convalidan a Chile el título directamente, no mucho. Y ahí como depende de la universidad también, ¿o no? Como de la católica, como en rankings internacionales. Es muy del país y del lugar. Cero que ver con la universidad. Ya, perfecto. Yo tengo una pregunta como de lo que decía antes del estudio, de cómo organizarse, todas esas cosas.
Porque yo tengo hermanos que estudian Derecho y antes de sus pruebas se pasan literalmente una semana encerrados memorizando. Entonces, ¿el estudio es tan así como tedioso, por decirlo así, o es más como práctico? O sea, ¿tenéis que sentarte a memorizar mucho? Cero tedioso. En el fondo, por lo menos a mí estudiar yo encuentro que siempre puede que sea fome, depende un poco también el ramo y si qué es lo que te gusta, pero en el fondo es sentarte a leer y entender qué preguntas tenéis que hacer al paciente, qué cosas tenéis que fijarte para poder llegar a un diagnóstico, para poder hacer el diagnóstico, y qué cosas sirven para poder tratar al paciente que tiene una enfermedad. En ese sentido, yo lo encuentro que es harto más aplicado y mucho menos tedioso que derecho. O sea, yo, por ejemplo, encontraba una buena opción trabajar como abogado, lo encontraba entretenido, pero me cagaba de lata estudiar derecho por eso mismo. Pero para mí era muy fome estar sentado memorizando, no era lo mío. Y encontré que medicina podía ser una mucho mejor opción. En el fondo, al final, ¿qué es lo que pasa? Tú llegáis, te sentás y ya, ahora voy a estudiar infarto. Entonces tú decís, ya, el infarto es una enfermedad que se define como una falta de llegada de sangre que genera una necrosis del tejido en el corazón. Entonces, ¿cuáles son las causas del infarto? Y vais a buscar como, pueda, se tapó por un coágulo, tuvo un espasmo, la arteria y así. Y entonces ya, cuando pasa esto, ¿cuál es el proceso por el cual llegan a morirse las células y qué síntomas da? Y después los síntomas son, ¿no?, dolor en el pecho, sudoración, sensación de muerte inminente, etc. Entonces, tú decís, ah, ya, perfecto. Entonces, ¿qué cosa? Si yo tengo un paciente que estoy sospechando que me llega un dolor al pecho, me conviene preguntarle si tiene este síntoma, este síntoma, para poder orientarme y decir, no, esto es un infarto, no, esto es una arritmia. El paciente está con el corazón agitado, está andando muy rápido, entonces tiene un problema eléctrico del corazón y no tiene un problema donde se estén muriendo las células del corazón, que son enfermedades distintas y se tratan de diferente manera. Y en verdad, literalmente estudiar eso, más avanzado en la carrera, porque primero y segundo es un poco más memorizar, en el sentido de que tenéis que estar aprendiendo la anatomía, embriología. Pero a medida que más avanzáis en la carrera, menos aburrido se vuelve a estudiar. A mí por lo menos. Puede variar según persona a persona, por supuesto. Perfecto. La otra, que del colegio necesitáis salir como con alguna, o sea, porque tengo un amigo hermano que en su último año onda tomó puro electivo humanistas porque dijo, ya, no voy a ver este tipo de cosas más en la carrera, voy a estudiar ciencia. Entonces como que lo dejó de lado y en medicina le va súper bien. O sea, ¿necesitáis como alguna preparación especial en el colegio de biología o cosas de ese estilo? Puta, para la PSU, en el fondo, la prueba que les vayan a hacer ahora, necesitáis que te vaya bien en eso, necesitáis tener nota. Eso es lo que necesitáis para entrar. Y después, si tenéis una buena base, probablemente te va a ser más fácil efectivamente mantenerse. Yo tomé los electivos del colegio de química y química estaba bien preparado y tenía más facilidad que otros compañeros en química. Por ejemplo, por lo menos en mi año, biología era pésimo en el colegio, era súper malo, entonces tenía muy poco conocimiento y tuve que estudiar más para eso, para poder tener las mismas notas o los mismos resultados, pasar los ramos, como compañeros que tuvieron mucho más biología que química y que yo que sabía más química. En el fondo te va a dar preparación, puede ser que ya hayas visto un tema, entonces lo conocí, te sale más fácil, te ahorra un poco de estudio, pero no es absolutamente necesario. Y si efectivamente no te gusta algo humanista y no queréis tomar ese electivo, o creéis que te va a ir peor y no vais a tener las notas que necesitáis, tal vez no es mejor tomarlo, o no necesitáis tomarlo. Así porque nunca más lo vaya a ver, tal vez no es el mejor argumento. Ah, no, sí, igual era porque este compadre era un genio y tenía como 7 en todo, pero sí, Claro. era eso nomás, como si es que necesitaba una preparación, pero perfecto. ¿Y en medicina, matemática es muy difícil o es normal, entre comillas? Medicina, por lo menos en mi universidad, yo lo encontré bien fácil. O sea, teníamos un semestre de matemática. En la Católica tengo entendido que es más peludo, no sé cómo será en la UANDE o en otros lados.
Pero nosotros en la UED teníamos un semestre de matemática donde la primera mitad del semestre era materia PSU, la segunda, o sea, el segundo, de ahí como el tercer cuarto era materia más avanzada, veíamos integrales y cosas, pero nada, ningún nivel de dificultad muy elevado, y después vimos biomecánica al final del semestre. Biomecánica, que eso era más peludo, en el fondo porque era aplicar física aplicada al cuerpo, y eso es más peludo. Pero nada del otro mundo y nada por lo que te vaya a echar el ramo solamente por el que te haya ido mal en esa prueba, si te fue bien en el resto, que puta, era bastante más fácil. Puede que haya cambiado, y lo hice hace 7 años el ramo, pero en el fondo, y yo creo que va a depender de la universidad, porque yo sé que cálculo en matemáticas en la católica lo dan con otras carreras. Entonces, no sé si lo habrán cambiado, pero eso por supuesto que va a ser un cálculo mucho más difícil que el que yo tuve. Ya, gracias. Oye, ¿y el NEM es muy clave o qué NEM tenías tú más o menos, o tus compañeros, como para tener una idea? Puta, muy variable también según tu resultado de la prueba para lo que te da el global. Yo creo que eso ya ustedes lo manejan un poco mejor que yo. Obviamente, entre mejor NEM, mejor te va a ir para poder entrar a la universidad, a la carrera que queráis o a la universidad que queráis para hacer esta carrera. Yo tenía promedio, salí como 6.6 del colegio, 6.7. Y entré, había postulado a la Cato, la Los Andes y la UDD, y quedé en la UDD. Y yo soy totalmente abanderado de la UDD hoy en día. O sea, tú me preguntáis y yo entro a la UDD feliz como primer lugar, habiendo salido ahora de ahí. Me encuentro una muy buena universidad, así que la banco a fondo. Es más cara que la chucha, eso sí. De hecho, es como la más cara de todas las carreras, ¿no? Es la de carrera Chile. más cara de Chile. Sí, Sí, bueno. comprado. Y revisé la buena. Una cuestión ridícula. Eso, pues no sé si tienen alguna otra pregunta. Yo tengo una duda. Es que Vale. cuando uno está trabajando, o sea, yo por lo menos lo que veo de los médicos que conozco es que cuando uno ya está trabajando y uno tiene, no sé, 3 semanas de vacaciones, de repente te llega un llamado y tenés que mandarte el pique de, qué sé yo, 7 horas a la clínica, qué sé yo, a firmar un papel o no tengo idea qué van a hacer. ¿Eso es como pasa siempre o solamente son casos puntuales? No, depende mucho de la persona y depende de lo que esa persona haga. Normalmente, cirujano, en el fondo, tú operaste un paciente y te fuiste el día siguiente de vacaciones y se te complicó el paciente, ese paciente es tu responsabilidad médico y legalmente. O sea, yo conozco, por ejemplo, a varios cirujanos que no operan la semana antes de irse de vacaciones, porque así se aseguran que cuando se van y llegan a sus vacaciones, nos van a estar llamando. Pero, por ejemplo, el ginecólogo, que en Chile el ginecólogo acompaña a la mujer durante todo su embarazo hasta que tiene la guagua, y él es el que tiene la guagua. Puta, si tiene una paciente en sus vacaciones, puede ser que le toque y en bola tiene que ir, ¿no? Puede variar. Eso de que hay que Perfecto. estudiar como siempre, como que cuando te graduáis vaya a tener que seguir estudiando, ¿qué tan verdad es? Como que van como surgiendo nuevos conocimientos, pero no sé qué tanto tenéis que seguir estudiando. Mira, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Como todo, se te olvidan las enfermedades, se te olvidan cosas que estudiaste. Entonces, mucho estudio tiene que ver con que tenía el paciente que tiene tal enfermedad y no te acordáis o no sabéis cuál es el tratamiento más actual y lo revisáis. Y llegáis a tu casa a revisar eso. O, por ejemplo, hubo un congreso donde mostraron una nueva técnica para operar a los pacientes de una forma, entonces tú tenés que estudiar esa técnica para ver si es mejor que lo que estáis haciendo y aplicarlo. Yo creo que hay harto estudio y formación constante, sobre todo cuando uno entra a la especialidad. ¿Qué es lo que hago yo? Yo veo pacientes de traumatología todo el día y me pagan por ver esos pacientes. Eso es mi especialidad, yo sigo formándome y en teoría voy a estudiar 10 años y voy a salir como médico y traumatólogo.
porque voy a haber estudiado los 7 años de medicina más 3 años de la especialidad. ¿Cachai? Pero yo sigo estudiando y tengo que llegar a estudiar traumatología, las enfermedades de traumatología en mi casa, ahora durante la especialidad, y después me van a hacer exámenes de traumatología. Eso cuando uno está trabajando como especialista. Yo cuando estaba trabajando como médico general había salido recién, y igual había enfermedades que me tocaban con pacientes hospitalizados que estaban a cargo mío, les tenía que dejar las indicaciones y todo, en el fondo era el responsable, y pucha, no te acordabas porque lo mencionaron en una clase, hace 3 años atrás. Entonces obviamente no te acordáis. Y le preguntáis a la persona al lado y después llegáis a estudiar a tu casa y para poder responderlo efectivamente y ver al día siguiente qué cosas se te pueden haber pasado o cómo lo podía ayudar mejor. Entonces, mucho del estudio tiene que ver un poco con lo que estáis haciendo, o sea, si estáis en formación, vais a estar estudiando sí o sí, y si estáis, ¿cómo se llama? Y con los pacientes que estáis viendo. Si tú estás viendo pacientes que no sabéis que tienen, normalmente vais a estar motivado para estudiar, porque tenéis que resolverle el problema. Y no queréis que cuando te llegue otro paciente igual, por ejemplo, si estáis en la consulta, te llega un paciente con algo que no sabéis qué era, no queréis que ese paciente ¿cómo se llama? Si llega o vuelve a consultar contigo, no saber qué es lo que tenía. Eso. ¿Nadie tiene ninguna otra pregunta? Estamos entonces, yo creo. Ya, la terminamos nomás. Muchísimas gracias, José Tomás, por tu tiempo así, buenísima charla. Gracias a todos los que se metieron también. Gracias por su tiempo. Y le acordamos que la charla va a estar grabada en YouTube. Eso. Muchísimas gracias. Gracias, José José Tomás. Tomás, te pasaste. Muchas gracias. Buenísima charla. Gracias. Muy buena la charla, te pasaste. Muy Muchas gracias. corta y- Muchas gracias. Muchas gracias.